Bueno, listo. Bueno, entonces hoy me voy a enfocar la conferencia número 18 de la fase B, llamada Teosofía, Espiritismo y Medium. Entonces vamos a hablar de esta conferencia. Esta conferencia nos va a aclarar bastante, de pronto, algunas corrientes ideológicas que no pertenecen al conocimiento, que tal vez parece, pero no son. Vamos a hablar también un poco de lo que es el pseudoesoterismo, pues para aclarar y para no llegar a confundirnos eh, en este conocimiento. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hablar es qué es la teosofía. La teosofía es un conocimiento. Teosofía significa, es conocimiento de Dios. Teo significa Dios y sofía significa conocimiento, sabiduría. La teosofía, eh, digamos que la trajo o la infundó una persona que se llama Elena Petrona Blavatsky. Eh, Ella fue mandada por la ley divina en un momento en donde en el planeta Tierra estaba implantado el materialismo. Este personaje, Marx, había fundado esta fuerza materialista en donde influía bastante o quería eh, como meter a la humanidad o quería aniquilar a la humanidad toda la ideología de Dios, toda la ideología espiritual. Entonces en ese momento, que fue más o menos a inicios del siglo XIX, eh, había entrado muy fuerte esta corriente, que era como la logia negra, y pues para hacer contrapeso a esta corriente, vino Elena Petrona Blavatsky y vino a enseñar sobre la teosofía. La teosofía básicamente lo que hacía era como mostrar la parte espiritual, ¿sí? Lo exterior, porque en ese momento la gente estaba muy materializada. Entonces no se creía nada de Dios, no se creía nada de la espiritualidad, que existía un espíritu, que existía un alma. Entonces se necesitaba contrarrestar esa fuerza materialista. Entonces en la teosofía, en esa corriente teosófica, se enseñaban cosas como de que se había esa parte espiritual. Entonces, por ejemplo, vinieron a enseñar sobre levitación, se vino a enseñar sobre el desdoblamiento astral, se vino a enseñar sobre vidas pasadas, ¿sí? Sobre todas estas cosas para demostrar esa parte espiritual. El problema es que la teosofía a veces la puede uno confundir, uno tiene ese yo teosófico, en donde uno prefiere como inclinarse por esa parte exterior. Uno relaciona la parte espiritual con la parte exterior, ¿sí? Pero la teosofía no conduce a la autorrealización. Entonces, muchos de nosotros llegamos a estos estudios, a conocimiento de sí mismo justo por allá. De hecho, este es como una herramienta, pues está hecho también como para que las personas lleguen a este tipo de conocimientos. A veces hay ideologías que no llega justamente aquí por eso, porque a uno tal vez le interesa, no sé, algo de conocer de vidas pasadas, del desdoblamiento astral, de pronto le interesa sobre elementales, sobre algún tipo de meditación, sobre despertar poderes, eh, pero no es la finalidad de este curso, ¿sí? Entonces uno tiene ese yo teosófico donde le genera como mucha fuerza y le genera mucha atracción esto. El problema es que eso lo fascina, ¿sí? Eso sí fue dado en un momento, pero era porque se necesitaba hacer contraparte a la fuerza materialista, ¿sí? Elena Petrona Blavatsky era una iniciada que tenía estos poderes o había desarrollado estos poderes, eh, pero era simplemente con ese fin. En este momento, nosotros ya tenemos el conocimiento objetivo, pues la idea es no enredarnos con estas cosas, ¿sí? Estos poderes que se enseñan aquí, como la levitación, como entrar al estado de Ginas, eh, como el desdoblamiento astral, como la intuición, bueno, que la intuición es de la conciencia, como la telepatía. Los va a ir uno desarrollando por la conciencia, ¿sí? No necesita nada de agentes externos. Entonces uno va a encontrar que van a haber muchas personas que se van a inclinar por este lado, ¿sí? Y muchas personas que van a empezar a mezclar el conocimiento por este lado.
muchas ideologías. De hecho, uno está en el camino y cada cuanto van a entrar, ¿sí? Van a estar por ahí, ¿sí? Bueno, van a entrar, no siempre están por ahí. Muchas personas entran a las páginas, pero ahí por afinidad de búsquedas en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Google, les va a llegar publicidad de esto. De hecho, uno está por ahí y le llega publicidad sobre cualidad superior. Alguna vez me llegó una publicidad esa que aprende a manejar el tantra, que aprende a manejar el kundalini, que aprende a manejar, ¿cómo se llama esta cosa? La telequinesis, ¿sí? Entonces eso siempre va a estar ahí, pero hay que tener en cuenta pues que eso no lo va a llevar a uno al despertar de la conciencia. Por el contrario, hay muchas cosas de estas que lo va a llevar a uno a torcerse por el lado de la magia negra. Y de hecho, la mayoría de personas, casi no decir que casi todos, eh, son magos negros, ¿sí? De hecho, uno tiene ese yo mago negro ahí despiertico, ¿sí? Porque eso le genera a uno mucha fascinación por el lado del orgullo. Entonces, uno le gustaría volar y que los demás dijeran, uy, ese personaje sí tiene poder, porque vuela, porque me dijo que me iba a pasar en el futuro, porque tiene una facilidad de entrar en el astral. Entonces, ese yo teosófico, pues tiene muchos detalles y tiene mucha fuerza, y hay que trabajarlo, ¿sí? Vamos a ver que realmente lo que uno necesita en este momento es practicar los tres factores de la revolución de la conciencia, despertar la conciencia y no enredarse en estas cosas, ¿sí? Ya, eso ya es problema de uno. Aquí en estas conferencias he hablado claramente, pues de que eso no lo conduce a nada. Eh, Van a aparecer en todo momento, siempre aparecen, y de todas las formas aparecen. Algunas veces aparecen con inclinaciones al desdoblamiento astral, y pues como aquí sale el desdoblamiento astral. Entonces la mente le encanta recibir información. Aquí también aparece el yo intelectual. Entonces van a aparecer personas con cositas, con libros, con folleticos, a mostrar cosas muy bonitas, cosas muy, muy chéveres de esto. Pero eso termina enredándolo a uno, ¿sí? Cuando uno está trabajando sobre sí mismo, uno realmente entiende cuál es el trabajo del despertar, entiende que hay un sabor trabajo y hay un sabor vida. Cuando uno trabaja sobre uno mismo y va eliminando los agregados psicológicos, uno va entendiendo que uno puede salir fácilmente al astral, muriendo psicológicamente, ¿sí? Puede averiguarse las vidas pasadas de uno, puedo averiguar de pronto hasta por ahí, por méritos de corazón, le enseñan cosas del planeta, del exterior, del universo, ¿sí? Pero como uno es perezoso y uno se fascina bastante con estas cosas. Entonces por ahí uno ve un video de una persona así que habla como muy bien, muy bonito. Eso es otro punto, por ejemplo, en las escuelas teosóficas, que forjan una personalidad muy amable y muy agradable. Y esto se da porque en algunas escuelas conocen la práctica de suprasexo o saben sobre el poder de la energía creadora sexual. Y hay algunas escuelas eh, que hasta practican la transmutación sexual y esto les confiere un poder, les confiere un magnetismo. Entonces, si uno no realmente pues no se enfoca en uno y no está trabajando sobre uno, pues eso lo va a fascinar, ¿sí? Porque uno cree que eso es el verdadero, el verdadero despertar espiritual, pero realmente no. Es que eso se pinta muy agradable, ¿sí? Entonces, dentro de la teosofía van a aparecer muchos personajes bien vestidos, con túnicas, con ungüentos, con talismanes, ¿sí? Con muchos artilugios, muchas que mezclan con salud, que aparatos que vienen de no sé dónde. Se habla de otro tipo de lugares, ¿no? Que es que llegó alguien con una enseñanza que viene por allá de la India y que eso, por allá en la India son muy espirituales, o por allá del Buda y de no sé qué. Siempre el conocimiento se ha mezclado, ¿sí? Entonces en ese punto, al inicio del siglo XX, cuando apareció Elena Petrovna Blavatsky, se necesitaba, ¿sí? Para que la humanidad entendiera que sí hay esa parte espiritual, pero simplemente fue para contrarrestar la fuerza materialista. El problema de la fuerza materialista, cuando se influye la fuerza materialista, es que hay un elemento en común en estas dos, es el fanatismo y la mitomanía. Eh, a uno le encanta seguir a los demás, a uno le encanta que le digan qué seguir, qué hacer.
Entonces en ese instante pues salían estos personajes, siempre van a aparecer personajes que tal vez tienen algún tipo de poder, y si uno se va a influenciar por la parte materialista, y se va a dar porque pues uno no practica. Entonces si uno nunca ha experimentado cómo se elimina un yo, si uno nunca ha experimentado el desdoblamiento astral, si uno no ha experimentado el valor de la energía creadora sexual, entonces ve a algún agente externo, así sea por ejemplo de tipo materialista, que le dice, no, no, eso de matar los yo no sirve, ¿sí? O de pronto hablan sí de la muerte psicológica, pero dicen, la energía sexual se puede enfocar en o la energía de uno, la energía vital, ¿no? Toda la energía se puede enfocar, no sé, por ejemplo, en manifestar, que es otra fuerza de la... ya es una mezcla, ¿no? Que se ocasiona entre la parte espiritual y la parte materialista. Entonces que hay que manifestar que el dinero, que usted quiere su casa, que usted quiere ser un, no sé, un profesional, ¿sí? Entonces, pues ahí se empieza a desviar las personas. Esto en un momento, estos yoes, todos lo tenemos. Si nosotros no lo trabajamos, primero empiezan a fascinarlo a uno, ¿sí? Por el lado de la pereza, porque es que eso genera mucho placer, ¿sí? En vez de uno dedicarse a trabajar algún yo, negociar alguna cosa que no va a negociar, porque pues el yo es muy complicado dentro de uno. Ahorita ya vamos a hablar con las ligues, con las escuelas pseudoesotéricas. Entonces, si uno no se pone a trabajar estos yoes, pues aparece este tipo de fascinaciones, ¿sí? Entonces aparecen con sus cosas bonitas, con sus cartas astrales, y ese yo se fascina mucho, ese yo es muy intelectual, entonces le encanta estar buscando, ¿sí? Alguna vez, bueno, muchas veces uno dicta una conferencia y de pronto nombra algún concepto, ¿sí? Digamos la teosofía, y en vez de uno empezar a trabajar sobre sí mismo, ay, voy a buscar en internet, voy a buscar un libro, voy a buscar esta persona que dijo sobre el Santo Grial, que dijo sobre vidas pasadas, y entonces empiezas a exteriorizarlo. Y ese placer, en un momento es como muy inocente, pero en un momento ya se empieza a fijar en la mente de uno hasta que ya no se sale. Eso es como un vicio. De hecho, internamente se ve como un vicio, como una persona viciosa, porque es como no estar ahí drogado, ¿sí? La Fer, se le cerró el micrófono. ya, ya, listo. Sí, creo que se me ha cerrado acá. Bueno, entonces estaba hablando de que entonces ese yo teosófico y ese yo fanático, pues al inicio es como muy bonito, pero entonces el problema es cuando ya se mezcla con la energía creadora sexual, y entonces ya queda muy aferrado, ¿sí? Entonces ya destruirlo es más difícil. Ese es el proceso y eh, por eso se habla de que llegarán, por ejemplo, o sea, de mil que buscan, uno encuentra. Hay muchos mil personas buscadores y entonces buscan algo espiritual. Van a encontrar el conocimiento, pero como son buscadores, entonces le muestran, ¿no? Que vamos a hablar sobre péndulos, que vamos a hablar sobre cartas astrales, que vamos a hablar sobre piedritas, sobre velitas. Entonces muchos se van a ir por ahí, porque su yo los jala y los atrae, ¿sí? De mil que encuentran, de pronto alguno empieza a practicar, pero si no trabaja con seriedad estos yoes, pues entonces entra el proceso de transmutación sexual y ya se despiertan netamente en el mal, ¿sí? Y ya después uno ya terminan totalmente aferrados como magos negros, ¿sí? Y se va por eso. Entonces así inicia ese yo. Otra característica de ese yo teosófico, bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? El orgullo. Eh, Ese orgullo místico, en donde uno le gusta tener seguidores, ¿sí? Eso está ahí, que le pongan atención, que uno quiera hacer grupitos, que, oiga, que la gente me siga a mí, ¿sí? Que es que yo tengo un conocimiento muy bueno, que es que yo sí sé más que los demás. Ese es el orgullo dentro de uno. Quiere uno generar cisma, quiere uno dividir el conocimiento. eh, entonces ahí va a aparecer también ese yo. Igual, pues toca trabajarlo. Ese es el placer que genera todo este tipo de yo, es el placer y la fascinación. Entonces, entre más rápido uno los trabaje, mucho mejor, eh, porque no se va a enredar, ¿sí? Entonces empieza a hacer uno el trabajo bien hecho desde el inicio, ¿sí? Muchos de pronto llega uno y van uno cometiendo errores, pero ahí va corrigiendo, se le va diciendo, ojo con esta mezcla, ojo con esto con esta ideología. Llegan a veces por ahí personajes con sus cosas bonitas a querer meterse. Y uno simplemente lo que va a hacer es la aclaración. Aquí no se puede obligar a nadie, porque eso sería tiranía. Y como obligar a las personas, no se metan allá, es que si se meten allá no están con nosotros.
No, simplemente uno expone claramente los temas de esto. Uno lo que hace es entregar claramente el conocimiento y pues ya cada persona decidirá, ¿sí? Con las herramientas que ya tiene, ya cada persona decide si quiere seguir ahí. Y aquí pues van a llegar muchas cosas y siempre va a estar así, ¿sí? Siempre aparece un colador. De hecho, este tipo de elogías aparecen acá para uno sacar sabiduría. Uno se da cuenta que uno en este momento es muy afortunado porque el conocimiento es muy maduro, ¿sí? Cuando uno mira hacia atrás. En este conocimiento han pasado cosas y se han metido cosas y se han mezclado cosas muy fuertes, en donde han habido personas trabajando, pero es que esos conocimientos a veces son como tan bonitos, ¿sí? Otro yo, por ejemplo, que se camufla bastante y puede hacer bastante daño es, por ejemplo, la amistad. Si uno tiene un amigo o llega una persona muy amable a uno y entonces uno como que dice, ah, pues que esta persona es muy amable, ¿cómo le voy a decir a esa persona que eso está mal? ¿Sí? Pues sí es conferencista, pero, ay, pero es que cómo le voy a hacer daño y es que está haciendo sus cosas ahí raras, pero yo mejor para no entrar en conflictos, no, mejor no digo nada. Por omisión también se han cometido muchos errores graves en este conocimiento, se han perdido muchas salas, se han perdido muchas personas por uno no ser claro. En que este tipo de cosas son muy bonitas, muy fantasiosas, pero es que eso no lleva a nada. Internamente, cuando uno ve de pronto algunos de esos procesos, se ven escaleras truncadas, ¿sí? Eh, Hay personas que van ahí con un conocimiento y van mandando a personas y aparentemente dicen que es una escalera para ascender, pero no, resulta que son escaleras que van para abajo, o simplemente escaleras que no van para un lado, ¿sí? Alguna vez había como un bus que no iba para ningún lado, un conocimiento que, bueno, era un conocimiento que se veía muy bonito y tenía como fuerza, pero la gente se montaba en ese bus y no iba para ningún lado, ¿sí? Entonces, cuando se da eso, como este conocimiento es claro, pues no sirve, ¿sí? Entonces, pues ahí hay que trabajar todos esos detalles de la teosofía, esos detalles del intelectualismo, que eso no, pues ya no nos sirven para nada. Ya vimos entonces cómo se infundan, pues, eh, o qué cosas atrayentes ponen, estados de levitación, entrar en ginas, también se meten por la parte de la medicina, porque pues la medicina se ve muy agradable. Si hay una persona de pronto que tiene un karma, entonces en vez de uno hacerle el trabajo correcto, que es negociar el karma, ¿sí? Pagar el karma, matar el yo, porque es que esa es realmente la solución. Cuando uno se gana un karma de alguna enfermedad o de alguna cosa que le haya pasado, pues va y trabaja el yo. De hecho, uno va y pregunta en el astral y siempre le dicen, va a trabajar el yo, ¿sí? Primero estudia el yo y luego comprométase a pagar, ¿sí? Y ya ahí, listo, se cura. De pronto, si tiene alguna enfermedad, algún dolor, lo van a dejar ahí un tiempo con el dolor, pero le van a mostrar el proceso de que está pagando. Pero muchas veces el dolor es importante para que uno aprenda no haber cometido los errores. Por ejemplo, lo que ahorita decía Luis Carlos, si un personaje aquí, un violador, y le ponen un karma, pues si esa persona no trabaja ese yo, puede que le quiten el karma a otro buena gente por ahí que de pronto ya ha hecho algún trabajo, pronto está trabajando con su energía sexual, pero por su yo buena gente, su yo amigo, va y le quita el karma al otro, pues el otro ahí otra vez ahí hace sus fechorías, ¿sí? Entonces por eso a la final eso no conduce a nada, ¿sí? Hay también aquí muchos yo desde la personalidad, muchos yo desde la debilidad. Ahorita vamos a hablar más adelante en el proceso del medionismo, que la debilidad está muy metida y uno debe ser claro que este es un conocimiento revolucionario y uno vino a ser libre, ¿sí? Realmente uno vino a forjarse, a ser fuerte. Eh, Ser fuerte no es ser violento, ¿sí? No es ser autoritario, no es ser tirano, no. Ser fuerte es seguir el trabajo, tener una disciplina de trabajo, dedicarse a trabajar los yoes, dedicarse a trabajar la castidad, dedicarse al servicio por la humanidad. Eso es fuerte porque los yoes no van a querer. Los yoes cuando vemos todo esto, los yoes de uno son muy enredadores, que el pendulito, que las carticas, que la bobadita, entonces uno necesita desarrollar una fuerza hacia la conciencia. Entonces por eso este conocimiento es revolución. Y esto viene como a formar una vaina, una mezcla y todo como una amalgama, toda gris, toda nublosa y muy bonita, ¿sí? Muy hipnotizante. Eso es como una nube, es como hagan de cuenta, llega una persona a un lugar y llega fumando marihuana. El que no esté atento viene y se deja llevar por las sensaciones de la marihuana, ¿sí?
Entonces uno debe salirse de esa fascinación, ¿sí? Ahí como estábamos hablando, entre si de pronto la persona, muchas ya vienen de otras escuelas mezcladas en donde trabajan, ya conocen el valor de la energía creadora sexual, entonces estos yo ya vienen muy despiertos, ya vienen muy magnéticos. Eh, Uno les escucha con la forma de hablar, ¿sí? Por ahí es, bueno, eso siempre aparece, ¿no? Aparecen estos personajes y tienen, hasta ya van desarrollando poder en el verbo. Entonces uno los ve y hablan, dicen dos cositas y la gente queda encantada, queda como hipnotizada. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la energía sexual, hoy vamos a hablar del maestro, hoy vamos a hablar de la espiritualidad y como ya van desarrollando ese poder en el verbo, la persona que no se está autoobservando lo hipnotiza. Y eso está muy desarrollado por la parte sexual y también vamos a encontrar ahí yoes homosexuales, yoes lesbianas. Porque uno se va a dejar hipnotizar de un varón, ¿sí? Que viene a hablar, ¿no? Que la espiritualidad y que vamos a trabajar y es ese poder en el verbo que desarrollan estas personas porque muchas ya conocen el poder de la energía sexual, ya tienen poderes, ¿sí? Y ya muchos ya se despiertan directamente hacia el mal. Pues ya llega uno acá al conocimiento y que hay que tener una sola pareja, que hay que practicar en castidad. Pero no, sí, siguen ahí fornicando, apretando esfínteres, y eso es muy peligroso. Pero ya se acomodan y ahí se quedan, y entonces entra el proceso de la fascinación. Entonces, bueno, pues uno está trabajando, uno rápidamente se da cuenta. Los tonos de voz, las formas de hablar, aquí no hay revolución, uno se da cuenta cuando una persona no quiere trabajar la muerte, ¿sí? Más bien se desvía por otras cosas, hasta se habla muy bonito de la muerte, pero no se quiere trabajar, entonces eso está ahí. Y esos son esos estados de debilidad, ese estado como nirvano. Entonces uno lo debe observar en uno mismo, cuando uno está haciendo un trabajo, estoy matando tal yo y es una seriedad en ese trabajo, sensaciones en el cuerpo, el yo fornicario, el yo de la lascivia. Eh, Cuando uno no trabaja seriamente esos yoes, se crea en la mente de uno, la mente de uno se nubla. Entonces uno va mezclando, uno puede salir a hacer sacrificio, va uno a hacer sacrificio, de pronto dicta las conferencias, pero no se siente esa fuerza, pero es que a uno le encanta quedarse ahí porque eso genera mucho placer, esa fuerza como mezclada le da a uno como placer porque uno está pagando sus cosas y está viviendo bien, está haciendo sacrificios, está aquí con mis amigos, pero no está trabajando correctamente, entonces ahí anda como un drogadicto, ¿sí? Pero bueno, eso es importante trabajarlo y realmente sentir el estado de alerta percepción, observarse a cada instante que se está moviendo, cómo prefiero buscar elementos externos que ir a preguntarle al ser, cómo hago para pagar un karma, cómo hago para salir de esto, ¿no? Que le hace la carta astral a ver qué le dice, ¿no? Eso es el yo, trabaja el yo, si está en un problema económico, porque tiene un yo, revise qué karma tiene, ¿sí? Está cometiendo errores, ¿sí? Y ya, o viene la prueba, entonces pase la prueba y listo, me pongo a buscar más cositas por ahí, por fuera. Entonces, pero bueno, esa es la fascinación de la teosofía. Y eso en sí es la teosofía, pero ya este curso ya no está para eso. Eso fue en un momento. Ahí también de pronto en la teosofía podemos encontrar enseñanzas del maestro Samael, que él luego corrigió. Entonces hubo muchas cosas que enseñó el maestro Samael, pero que ya no son válidas. Ya eso no sirve para el trabajo de la autorrealización, que planticas, que cosas de astros, eso ya no. Ahorita ya son los tres factores de la revolución de la conciencia. Listo. Entonces está relacionado con ese yo teosófico. Ese yo le encanta generar dependencia, le encanta manipular, es muy manipulador y le encanta fascinar con todo este tipo de cosas, ideologías y poderes. Bueno, vamos a hablar del siguiente punto, que es el espiritismo. El espiritismo, esto ya es magia negra. Eh, el espiritismo resulta que cuando estaba muy fuerte la parte materialista, entonces ahí habían yoes fanáticos muy fuertes, porque siempre ese es el fanatismo, fan a algo. Entonces se fanatizó al materialismo, al carro, a la casa, pero cuando se dieron cuenta que de pronto eso no llevaba a ningún lado, pero no se mata el yo fanático, no se mata el yo seguidor, entonces se van para el otro extremo, ¿sí? Entonces aparece el yo del espiritismo. Entonces se creía que como era algo intangible, era algo que venía de otros mundos, ¿sí? Que había sabiduría que nadie tenía, entonces no, ahora me voy detrás de ese, porque nadie sabe de eso, ¿sí? Es algo que habla muy bonito. Entonces, pero en sí, ¿qué es el espiritismo? El espiritismo es hacer invocaciones de espíritus, ¿sí? Pero no espíritus, porque hablamos en la conferencia
11 de la fase A, que es el espíritu, cómo se crea alma y espíritu, que el espíritu es algo superior, sino más bien esos son entidades, ¿sí? Son energías negativas, energías del bajo astral. Se le llama espiritismo, pues como para que lo entendamos, pero si la palabra espíritu viene de la parte de la conciencia. Entonces, esto lo que hace es, son sectas que hacen invocaciones, ¿sí? Entonces se reúnen, se agarran de las manos, utilizan artilugios, utilizan cosas como la tabla Ouija, ¿sí? Y esas cosas, y empiezan a invocar entidades. El problema es que como hay personas muy fanáticas, o bueno, yo fanático de uno también, entonces quiere buscar al ser y ya se dio cuenta que por la parte material no es, pero como no trabaja el yo fanático, pues entonces buscas este tipo de cosas externas y entonces cree que ahí va a estar el ser, ¿sí? Entonces, cuando hay estas sesiones espiritistas, hay un personaje y dice, oye, invocar a no sé quién, un dios, o a Dios, voy a invocar a un ángel, y después hablan de los ángeles, ¿sí? Los ángeles son seres autorrealizados. Un ser autorrealizado, un maestro, no se va a poner a meterse en el cuerpo de otro. El espiritismo es eso, invocaciones, también entran procesos de medionismo, y ahí pues ahí no está la verdad, ¿sí? Esto ya es muy negro, ¿sí? Ese yo espiritista está en uno, que básicamente es ese yo, es anular al ser, ¿sí? También está el yo que busca otro tipo de cosas externas. Entonces no se pone a trabajar sobre sí mismo, que ahí realmente va a encontrar la sabiduría. Y entonces buscas otras cosas. Entonces, que no, que las cartas del tarot, las cartas astrales, pedir consejos, así sea dentro del conocimiento, estar viviendo en son de lo que diga un instructor, que es que el instructor le dice, súbase, y se sube, que no, que se baje, que se hace esto, que no se hace. Eso también es espiritismo. Está uno anulando al ser. Uno debería es siempre buscar la sabiduría de su propio ser. El padre es el que sabe hacia dónde ir. Eh, entonces eso también vendría siendo, está relacionado con ese yo. El espiritismo, pues son esas personas, invocan entidades, creen que van a invocar un maestro y no, resulta que pueden ser varios tipos de entidades, puede ser una, por ejemplo, puede ser un yo de una persona, de un muerto. Hay energías o la misma, cuando una persona muere, queda como el fantasmita de la persona, ese es como el fondo vital de la persona, eso es como la personalidad. Entonces, como no se ve y como aparentemente se cree que eso pertenece a otro plano, entonces las personas dicen, uy, eso debe ser algo relacionado con la conciencia. Entonces invocan esta entidad, una personalidad, y entonces la personalidad le hacen preguntas, ¿sí? Oiga, ¿será que va a ganar tal presidente? Oiga, ¿qué hago aquí? ¿Será que me voy a curar de esta enfermedad? ¿Será que no? Deme el número del chance, de la lotería, ¿sí? Y muchos dicen, no, es que estoy hablando con Dios, estoy hablando con tal maestro, que esto que son las velitas del ángel no sé dónde, que las cartas del ángel no sé quién. Eso está ahí, eso está plagado en internet. Oraciones que invoque al ángel no sé quiéncito, que se le hace el favor, que póngale una velita de no sé cómo, las flores. Eso no tiene nada que ver con el ser, ¿sí? Ni con los maestros. Esos son elementos extraños. Eso es, pueden ser yoes, pueden ser personalidades de difuntos o puede ser un demonio, ¿sí? Que los demonios están ahí también, esperando que un personaje venga y les haga una pregunta al tener la capacidad de responder, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Ese es el espiritismo. Eso no tiene nada que ver con la conciencia, eso genera muchos karmas. Primero, pues nos aleja del ser, porque aquí lo primordial, lo principal es siempre estar buscando al ser, preguntándole al ser. Eh, el ser tiene todas las respuestas hacia dónde va uno, ¿sí? ¿Qué debe hacer? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Qué agregados psicológicos debo eliminar? ¿Cómo pagar un karma? ¿Cómo negociar? Eso es lo que nos interesa, no preguntarle a otras cosas externas o que me curen alguna enfermedad. Hay países donde es muy fuerte, por ejemplo aquí en Colombia hay lugares donde es muy fuerte, se conocen de entidades que van y curan, van y agarran un medio, ahorita hablamos del medio, o un brujito que invoca esas entidades y entonces me dice, sufre de cuál enfermedad, listo, pero esta noche y entonces va y lo cura y le hace no sé qué cosas y realmente pasan porque estas entidades, estos demonios o estas entidades se alimentan de la energía de las personas y en un momento condensan tanta energía que tienen capacidad de hacer cosas materiales.
Entonces uno ha escuchado el caso de una persona que aparentemente lo habían curado y que se veía las cicatrices y se veía dónde le había hecho la cirugía y no sé qué cosas. Pues sí, lo pueden hacer porque igual tienen poder, porque es que la energía es poder, ¿sí? Entonces, a la final, esta línea lo que buscan es primero captar incautos y robarle la energía. Eh, si de pronto por error en algún momento de la existencia, o no solo en esta existencia, sino en existencias pasadas, se hicieron ligues con alguna de estas escuelas de tipo espiritistas, de medionismo, pues la persona queda ligada, va y recibe un favor a una entidad de esas, un demonio de esos, que me cure de tal cosa. Ese es un karma que tenía, ¿sí? Lo correcto, ¿cuál era? Negociar ese karma. Y hay karmas muy fuertes y todos se pueden negociar. Uno debe tener la capacidad de negociar. ¿Sí? Me dicen todos los días, vaya a haga sacrificio todos los días, pues hágalo. En vez de estar postrado en una cama sufriendo una enfermedad, pues vaya y haga sacrificio por la humanidad. Póngase a matar el yo, estudie cuál fue el yo. Uno intuitivamente va a saber cuál es el yo que le ocasionó eso. Lo que pasa es que uno no quiere reconocer. Si tiene un estado de pobreza, en vez de ir a preguntarle allá al brujito, al personaje que va y le solucione, pregúntese, bueno, ¿por qué soy pobre? Ah, porque yo he estafado, porque yo he usado mal mi energía sexual, porque yo he usado mal el verbo, eso trae pobreza, trae pobreza y ruina. He sido abusivo con los demás, he sido tirano con los demás, he robado, he sido ventajoso. Pues eso por eso es que está pobre. ¿Sí? Tiene el karma, tiene un saldo negativo. ¿Qué es lo correcto? Pues pagar el karma y matar el yo. Entonces ahí se acoge la ley de misericordia y uno va a llevar el yo muerto allá. Dice, ya tengo el yo muerto, ya reconocí que eso no se debe hacer, además me va a comprometer a enseñar a la gente esa sabiduría que saqué de ese yo y a pagar. Listo, entonces la ley divina le avala el negocio y lo cura. Y ya. Entonces no necesita agentes externos. Entonces, si busca un agente externo de estos, pues igual sigue debiendo. Digamos, es un ejemplo, uno le debe a la ley divina, por ejemplo, $1.000.000. Entonces no le paga como debe ser. Va y busca un personaje de estos. Esos como tienen energía, van y le pagan. Entonces le prestan, como que le hacen un préstamo, ¿sí? Pero uno quedó endeudado con ese personaje. Y ellos, como ellos no les interesa el dinero, sino la energía, entonces queda ligado a esas escuelas. Y además el yo, hay que buscar el yo que lo ligó con eso. ¿Sí? El yo, pues el yo fanático, el yo brujo, el yo espiritista. Entonces ese yo queda ligado y queda con una fuerza muy grande. Esa es alguna de las razones también por las cuales algunas personas, aunque quisieran salirse de eso, a veces no pueden. No puede comprender una conferencia de esta. Sí, yo sé que es el espiritismo, yo sé que es el medionismo, y ya quiero salirme. No, no puede porque debe a una escuela. Entonces, a veces los trabajos deben ser trabajos buenos de sacrificio por la humanidad, porque si en una existencia pasada fue un brujo que se la pasaba haciendo trabajos y ligando personas y atrayendo y armando parejas y desarmando parejas, pues es que por ley esta existencia tiene que pagarlo, que porque tiene un karma de soledad, va a averiguar si una existencia pasada que hizo por ahí, ¿sí? Porque tiene un karma, no sé, en alguna parte del cuerpo, de los pulmones, del hígado, no sé, de la próstata, el aparato sexual. Esa es un karma que debe una existencia pasada por algún ligue, por algunas embarradas que cometió, pues páguelo, ¿sí? Entonces hay muchas personas que lastimosamente, bueno, lastimosamente no es lo que se merece, tienen una inclinación muy fuerte hacia esa parte ocultista, negra, el espiritismo, todas estas cosas relacionadas con la brujería, pero ese es el yo, no es que le tiene el yo ahí, y hasta que no pague alguna parte del yo, o sea, que no salde las deudas, no se va a poder salir de ahí. Entonces es una lucha constante, ¿sí? Así como tuvo la capacidad de ligarse, pues tiene que salirse, ¿sí? Entonces de ahí por eso que debe hacer trabajos buenos de sacrificio por la humanidad, foguees, empieza a dictar conferencias, abra salas y haga eso. Porque ahí entra también el otro yo, que es el yo, ¿cómo se llama? Yo la pereza o el yo deprimido, ay, me pusieron tal karma, ay, es que a mí me queda muy difícil, ay, es que a mí me asustan mucho, esas entidades no me dejan, pues eso es por karma, pues páguelo, ¿sí? Póngase a pagarlo y nos vamos saliendo de esa parte del espiritismo. Uno en el astral ve esos ligues se ven como tatuajes, se ven, hay personas, por ejemplo, que se pueden ver encadenadas. Muchos llegan al conocimiento y están encadenados. Esto tampoco eso uno lo escucha y es para que ya echarse a la pena. Que no, que es que se ven encadenados de pies y de manos y pues está ya encadenado por la deuda que le tiene a la escuela. Hay deudas a las escuelas célibes, ¿sí? Que no lo dejan no tener pareja. Hay deudas a las escuelas de brujería netamente. Si en una existencia pasada hizo pactos, hizo cosas raras, hizo invocaciones, pues ahí está anotado, todo eso lo tiene ahí anotado. Pues toca pagar, ¿sí? Hay ligues fuertes, pero asimismo, pues uno debe tener la seriedad para pagarlo. Todo se puede pagar.
¿sí? Aquí, si le toca hacer sacrificio todos los días, pues haga. Si le toca trabajar ese yo duro todos los días, tanto tiempo, pues haga. Porque si no, igual se le va a acabar la vida y no se va a poder salir de ahí, ¿sí? Porque es una deuda. Son deudas muy fuertes, embarradas que se hubieran cometido con estas escuelas de bueno, cosas fuertes que hacen allá sus personajes, separaciones, adulterios, castraciones, hasta sacrificios, pues eso ahí pesa y todo eso está ahí. Antes agradezca que ya están en este curso y páguelos. ¿Sí? Eso se ven reflejados en enfermedades, en la debilidad, bueno, hasta enfermedades mentales, bueno, hay muchas cosas que aparecen ahí relacionados con ese karma. Y el problema es que pues que algunos todavía no, aún siguen hipnotizados con eso y pues aún siguen ganándose más karma y siguen ahí metidos. Pero bueno, esto es un trabajo de decisión y pues ahí está el trabajo claro de cómo se uno salir de ahí. ¿Cómo se sale uno? Pues observe el yo, dirija la atención hacia el interior, que en vez de creerle al ser, de ir a buscar el ser y preguntar las cosas, no, que me voy a poner a echar las carticas acá. Es que este es un astrólogo y a ver qué me va a pasar mañana. ¿Será que mañana me levanto con el pie derecho, con el pie izquierdo? Pues mate esa debilidad, mate esa sensación, mate esa fascinación. Que venga, que hoy es día de la luna no sé dónde y Marte no sé quiéncito. Ese es el yo. Trabájelo, observe. Debilidad, fanatismo, estado de hipnotismo, ¿sí? Orgullo, ese sí sabe, que porque la luna no sé dónde, que Marte, que él esté retrógrado, que este se envolteó para aquí, que este se hizo para allá. Ese es el yo. Entonces, hasta que nos salgamos de ahí, aún más nos seguimos bajando y nos seguimos enredando. Ya bueno, vienen cuestiones más fuertes, sensaciones de odio, sensaciones de venganza, de querer hacerle daño a los demás. Ahí es el mismo yo mago negro. Querer solucionar las cosas por cuenta propia de uno, cuando no entiende que son karmas. Que si uno le debe a alguien, pues páguele por el lado de la conciencia, haga el trabajo de pagarle. Porque usted en una existencia pasada fue muy malo con esa persona y le hizo mucho daño, pues pague, ¿sí? Y cometió muchos errores, pues pague y listo. Y le di a tal escuela, pues pague y listo. Y trabaje yo y listo. Entonces eso es como, el problema es que si uno se queda ahí, pues ese es en estancamiento. Puede quedar toda la vida y hasta está en el conocimiento, de pronto dura 10 20 años, un día ya se le pierde el ánimo al conocimiento, y ya directamente se pone a mezclar, el yo ya se le despierta, porque eso es jugar con el conocimiento. Entonces el momento ya el yo se le despierta y ya termina derecho como mago negro. Y pues ya sale este trabajo y ya o le sueltan el karma, lo pueden desencarnar porque debe mucho karma, o de pronto tiene Dharma y todavía lo dejan allá seguir jugando, pero igual llega un punto donde ya le va a cobrar el karma y vienen los cobros kármicos. Los cobros kármicos de esos yoes de brujería y de espiritismo son muy fuertes. En una siguiente existencia pueden nacer con retrasos mentales, pueden nacer eh, sin extremidades, ¿sí? Esos son los karmas que conlleva esto. Más cuando uno ya tiene un conocimiento objetivo y se pone a mezclarlo. Por ejemplo, uno le dan conocimiento claro como decir, dicen compártalo claro como decir, pronto no se lo da a los demás, va de pronto en una siguiente existencia sin falta por ejemplo, con problemas en la visión, ciego, ¿sí? Entonces ahí vienen esos inconvenientes. Entonces, ya que tenemos este conocimiento, pues deberíamos aprovechar y trabajar y pagar todo eso y salirnos de ahí. Y ya por último, pues vamos a hablar del medium. El medium, una característica del medium es que, bueno, primero que todo el medium es un personaje que presta el cuerpo para que una entidad entre y haga lo que quiera, ¿sí? Entonces, se cree que está invocando algo de la conciencia y no. Ningún maestro, ningún ser despierto va a ir a meterse en el cuerpo de otro. Entonces, el medium, una característica es que es muy débil, ¿sí? Se deja influenciar bastante, y estas entidades buscan estos personajes. Entonces dicen, no, es que tiene poderes, es que ve cosas, es que ve los espíritus. No, estas puede ser un karma, ¿sí? Si cometió esto en existencias pasadas, entonces hay un karma que se llama la epilepsia, y el karma de la epilepsia es que deja una puerta abierta en el centro motor. Dice que está aquí a la altura de la garganta y de aquí como a la altura, como ahí está el centro motor aquí sobre la columna, como en la nuca, que hay una puerta abierta, y como esa puerta está abierta, entonces si hay alguna entidad cerca, pues la entidad va a intentar entrar, y en ese momento es donde aparece la epilepsia, que la persona, bueno, como pierde el conocimiento y entonces siente que lo posee y hace cosas raras. Entonces ahí está el karma. Puede llegar a ese conocimiento con el karma de la epilepsia, pero lo paga. Sí, ahí eso se debe pagar. Ya que uno medio ya tiene alguna idea del conocimiento, pues aproveche y negocie y pague. Se empieza a pagar
y eso. Entonces, ese es el mediunismo, es un medio para las entidades y pues este genera mucho karma. Ahí vamos a encontrar también el yo medium. El yo medium es el que quiere mandar razones, ¿sí? Oiga, usted está cometiendo error. El que genera dependencia a los demás, y ya es como instructor, entonces quiere generar dependencia. Y entonces están los dos, el espiritista y o sea, el medium es el que se cree con sabiduría, de mandar al otro, de darle consejos al otro, el yo consejero. Y el otro es el débil, el que quiere recibir los consejos. Entonces esos dos hacen una comunión ahí, ¿sí? Hacen una orgía ahí. eh, y pues ahí los dos quedan truncados y quedan atrapados. Entonces dentro de uno se hace yo, el que quiere ser consejero, el que quiere meterse en la vida de los demás, el que quiere ordenar, el que quiere hacer sectas, el que quiere hacer amigos, quiere ser enemigo. Usted es amigo mío, entonces si es amigo mío no se puede meter con ese porque ese no es amigo mío. Ahí está, ¿sí? Ese yo medio. Entonces hay que trabajarlo bastante. Estos dos te van alejando del ser, nos generan bastante karma, no retrasan el trabajo. Y entonces ya uno aquí entiende que uno vino, el trabajo es individual. A veces uno hace las cosas en grupo. Bueno, que vamos a hacer sacrificio, que vamos a hacer una actividad, pero el trabajo debe ser individual. Si uno no puede estar pidiéndole consejos a otro, que qué hago, sé que no, se haga su trabajo. ¿Sí? Oiga, que porque usted no hace las cosas que hace todo el mundo, pues ¿qué le importa? Y uno está haciendo el trabajo de uno, ¿sí? No debe dejar influenciarse por los demás, porque todos tienen los yoes, ¿sí? Entonces uno se va a dar cuenta que muchas personas van a querer también venir a meterse en el camino de uno y eso es también irrespeto al ser, que hace recibiéndole consejos a otro persona, que hay que hacer, que no debe hacer, ahí se gana el karma. Entonces no, el trabajo es individual. Entonces esos dos yoes están muy despiertos en uno, por ese siempre hay como ese deseo de buscar ayuda en los demás, consejos, está ahí, porque está vivo. Entonces, ¿cómo se trabaja ese yo? Obsérvelo, dirija la atención hacia el interior, que quiere preguntar cosas que no, a la demás gente no le incumbe, mate eso, ¿sí? Que es que estoy no sé de dónde salir, pregúntenle al ser. Y siempre lo que hace es pregunte, échale un astral, pregúntenle al ser. De pronto uno puede ayudar con algún punto de vista, pero uno no se puede volver dependiente de nadie, porque eso es magia negra, eso es desconocer el ser. Entonces uno aquí vino a hacer un trabajo claro, a veces se debe ser muy bueno, prefiere estar dependiente de la familia. No es que yo no hago tal cosa, porque es que ir a la familia, no es que usted, esa familia no es su familia, su real familia está dentro de sí mismo, es su padre y todas las partes de su conciencia que usted va rescatando. Pero ese miedo, ese querer, ese estado de protección, ese es muy débil y está muy relacionado con el yo homosexual, con esos estados de debilidad. Uno con esos estados de debilidad no va a llegar a ninguna parte, se va a truncar y se va a quedar ahí estancado. Entonces esos serán esos tres aspectos. Hay que trabajar esos yoes, no hay que enredarse con nada y dedicarse a los tres factores y siempre pedirle ayuda al ser, que él es el único que sabe cómo va la obra y qué son las cosas que uno tiene que hacer. Y listo, esa era la conferencia. Bueno, listo, Fer, muy bien. Bueno, tres tipos de conocimiento, tres tipos de escuela que debemos diferenciar y lógicamente tenerlas claras para no mezclarlas, para no unirlas al conocimiento. Bien, la teosofía, esta señora Elena, rusa, pues ha sido, digamos, ha sido discriminada de muchas maneras. Bueno, tendrá sus cosas, ¿no? Como todo. Habrá hecho uno que otro negocito torcido por ahí. Y a nivel historia está mal aspectada, ¿no? Como todos los líderes, ¿no? La gran mayoría de líderes espirituales, pues los interpretan y los acomodan de acuerdo a los odios y los rencores de mucha gente. Entonces la han tildado de ladrona y mentirosa. Y, bueno, ustedes ven que por ahí hay mucha información sobre eso. Pero el proceso es que ella vino a combatir a Carlos Marx y a Lenin, más que todo a Marx, cuando Lenin era, lógico, dirigía a Rusia.
Y, y ellos, lógico, crearon toda la ideología materialista, la impusieron en Rusia, que hay mucho todavía en Rusia de eso, de la ex Unión Soviética, y Putin pues tiene una ideología no tan radical, pero sí tiene una ideología todavía con ciertos matices de ese sectarismo materialista, más de tipo comunista, pero no extremo, porque hoy en día pues extremos así no hay, hay en Corea, Corea del Norte y algunas otras regiones, pero no es tan radicalista como antes. Bien, entonces esta señora creó esta ideología, la teosofía, precisamente para a través de experimentos de laboratorio mostrara que las plantas tienen vida, los animales tienen alma, que existen las fuerzas que manejan fenómenos que la ciencia no puede explicar. Y documentó muchas cosas de estas. Ustedes ven que Rusia es uno de los países más psíquicos que hubieron, bueno, todavía, pero era producto de la ideología de esta señora, ¿no? Entonces, ese era el objetivo, científicamente demostrar que el alma existe, que la ciencia no puede explicar, la ciencia materialista. Entonces, de esa manera combatían todas estas fuerzas de Carlos Marx. Bien, ese era el objetivo de esa escuela. Hoy en día la teosofía ya se volvió espiritista, entonces le metieron un poconón de cosas, incluyendo adoración a Elena Petrona y otros enfoques, ¿no? Entonces ya hasta ahí, ya perdió el sentido de esa escuela. Bien, el espiritismo es toda la logia negra desde el punto de vista de la magia, y se ha confundido ese espiritismo con espiritualidad. Entonces hay que diferenciar entre espiritualidad real y espiritismo. Entonces se le llama espiritualidad a lo que hace una bruja, a lo que hace un chamán, a lo que hace una escuela mística, pseudoesotérica, al pseudobudismo, a la pseudonosis, todo eso le llaman espiritualidad. Pero no es espiritualidad, es espiritismo. O sea, la degeneración de la espiritualidad, la magia o la energía usada de forma gris o negra. Es el espiritismo, lo encontramos en religiones, en cultos, en escuelas místicas, pseudoesotéricas, que hablan de espíritu, que hablan de Dios, que hablan de santos, que hablan de fuerzas divinales, ángeles, y todo eso es acomodado por el intelecto con ese tinte, con ese sabor fantasioso, mágico, místico, rezandero. Entonces el espiritismo es la prostitución del espíritu. El espíritu es de segunda montaña, lo maneja el Cristo, y se voltearon todas esas fuerzas y se crearon estas ideologías adoratorias a un supuesto Dios que no tiene nada que ver con el ser. Simplemente son procesos fanáticos donde las personas son manipuladas y engañadas para que sigan una fuerza oscura, y a través de ese espiritismo pues se hacen, por ejemplo, en las religiones, especialmente en la cristiana, que hay tanto fanatismo, tanto movimiento de energía, se dan supuestos milagros. Espiritismo, personas o por ejemplo, en México, Pachita, aquí en Colombia estuvo muy de moda San Gregorio Hernández, que hacía curaciones. Entonces, es puro espiritismo, ¿no? A través de
de esta supuesta espiritualidad intervienen magos negros que son invocados para que hagan sanaciones, curaciones y a través de estados posesivos de una persona, esa persona queda con la entidad metida bueno, eso hace parte del mediunismo, pero el mediunismo es una rama del espiritismo, ¿sí? Con un enfoque determinado, pero el espiritismo es todo lo que se mueve mágicamente a través de la energía. Bueno, ese mágico hay que comprenderlo que no es inexplicable, eso se explica, es científico. O sea, que eso de que no tiene, o uno no puede verlo o interpretarlo, no, eso es simplemente movimiento de energía en varias dimensiones y todo tiene explicación. Entonces, hay muchas escuelas de estas en todo el mundo y todo esto estaba manejado lógicamente, por magos negros, que desde las infradimensiones son los que dirigen y gobiernan todas estas fuerzas. Bien, y el mediunismo ya es es una práctica donde la persona queda posesa de una entidad. La entidad le aísla la conciencia, la persona lógicamente queda dormida a nivel psicológico y la entidad penetra en ese cuerpo y lo maneja, lo controla. Es lo que les digo de, por ejemplo, Pachita, que tenía su bisturí o una cuchilla, abría el cuerpo, ella estaba posesa de la entidad. Y lógico, ella no, cuando regresaba, después de que la entidad se iba, ella no se acordaba de nada. Digamos que esos estados posesivos. Hay otras fuerzas que se presentan como extraterrestres y hacen abducciones y hacen cosas oscuras. Hay otras fuerzas que ponen a las personas a temblar. Por ejemplo, en los cristianos, que entra una entidad y pone a la persona a revolcarse en el piso, a temblar, a queda la persona posesa de una entidad que está ahí. Dicen que no, que el Espíritu Santo es el que está metido ahí, pero no, no es ningún Espíritu Santo, es una entidad que tomó posesión de ese cuerpo. Entonces hay muchas formas en que una persona queda posesa. Una persona, por ejemplo, le pone a jugar con la tabla Ouija y se le mete una entidad, queda posesa por unos minutos y bueno, le puede hacer algún daño en algún órgano. Entonces hay muchas formas como está este mediunismo. Medium quiere decir medio, ¿no? El medio que utiliza la entidad para comunicarse en el físico. Sale del infierno, entra al cuerpo y se manifiesta en el físico a través de ese cuerpo. Aísla la conciencia de la persona por unos minutos. Entonces, la técnica es que la persona voluntariamente presta su cuerpo, acepta que la entidad se le meta y lógicamente que en otra existencia esta entidad ya conoce cómo entrar a ese cuerpo, tiene la puerta abierta. La persona no está dedicada a eso, pero la entidad por recurrencia entra. Y ahí es donde le da el ataque epiléptico a la persona. Convulsiona, porque hay una resistencia, porque la persona no quiere, pero la entidad sí quiere. Pero como la puerta está abierta, la persona no puede hacer nada. Entonces la entidad entra y le causa esa convulsión. Entonces queda la persona, lógicamente, sin control del cuerpo y por eso el cuerpo cae al piso y se golpea mientras le dura el ataque. Estos procesos hacen que el ser se aleje. Puede durar la persona varias existencias donde no tiene derecho a que el ser se manifieste en esa persona. Es un karma que se gana una persona que se pone a hacer todas estas cosas.
eh, terrible porque son personas que parecen demonios en esa mirada, en esa obsesión, en ese estado vibratorio es muy pesado, ¿no? Porque están ligados y están muy amarrados con estas fuerzas tenebrosas. Y bueno, si la persona se quiere curar de eso, le toca cerrar esas puertas, no le queda otra, para que la entidad no entre. Pero hay que pagar el karma y bueno, hay que hacer un trabajo. Entonces, muchas de estas personas no les interesa, o la mayoría no les interesa. Entonces, ¿qué hacen los psiquiatras? Le dan unas pastillas para que estén dopados todo el día. Y al estar somnolientos, la entidad no puede entrar. No puede entrar porque la persona está mareada. Entonces, de alguna manera, la entidad pues, no, no, no tiene la fuerza o se cierra momentáneamente esa puerta, pero esos compuestos químicos le hacen daño al cerebro y al cuerpo de la persona, ¿no? A largo plazo. Ustedes ven me ha tocado ver personas que han sido medicadas con estas sustancias y uno las ve totalmente drogadas, somnolientes. Pero bueno, eso evita que la entidad entre. Entonces ese es el mediunismo. Por ese motivo hay que comprender que jamás, de los jamases, un maestro de la logia blanca necesita el cuerpo de otra persona para manifestarse. Cada uno tiene su cuerpo, tiene su universo interno, tiene su ser, tiene, ¿no? El único que hace estas cosas es un mago negro que vive de la energía de otras personas, vive de los cuerpos de otras personas, se alimenta de otras personas. Entonces hay que comprender que uno cada vez más se va volviendo más autónomo, más independiente, más unificado y no necesita nada de esto porque a las personas les encanta abrirse a todas estas fuerzas. Cuando una persona va donde un brujo, va donde un psicólogo, un psiquiatra, se abre. Y al abrirse, abre puertas. Y no queda posesa, pero sí queda dominada, manipulada por fuerzas externas. Es cuando una persona, por ejemplo, se deja hipnotizar, que no, que apareció un psicólogo, un psiquiatra o que hace terapias de hipnotismo para ayudar a la persona a dejar el cigarrillo, el alcohol, está abriéndose, está diciéndole a este elemento, poséame, y el elemento lo hipnotiza y le da órdenes al subconsciente y la persona queda en estado de mediunismo en ese momento. Pero eso es calificado como ciencia, como algo que descubrió la psicología moderna o la psiquiatría moderna para ayudar a la humanidad. Eso es pura, legítima magia negra. Nadie tiene por qué hipnotizar a nadie, nadie tiene por qué controlarle la mente a nadie. Cada uno puede por sí mismo hacer un trabajo para quitarse sus problemas. Pero la gente es así, le gusta que lo violen, que lo manoseen, o sea, es una prostituta, que le gusta revolcarse con cualquier tontería que encuentra por ahí. Entonces eso pasa cuando ustedes van a un consultorio a que les hagan ciertas prácticas chamánicas con rituales y cosas que están abriendo y están permitiendo que penetren ciertas fuerzas al interior. No, que venga le hago una limpieza, que venga le cuadro los chakras, que venga le hago una eh, equilibrio,
a través de imposición de manos, bueno, tantas vainas que hay en el espiritismo y en el mediumismo, ¿no? Entonces hay que reflexionar en todo esto. Si vamos a trabajar para el despertar de la conciencia, no podemos seguir con el yo prostituta, abriéndonos a todo elemento que venga con ínfulas de maestro, de sabio, de espiritual, porque termina la persona desarrollando este mediumismo, estos estados donde permite que le posean la psiquis y el cuerpo, una entidad infradimensional. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que a la gente le encanta. A la gente le encanta que lo posean. Entonces va y se entrega a cualquier vagamunda de esas que aparecen por ahí en las revistas, en los periódicos, en la internet, que viene del oriente, que viene de un supermaestro que trae una nueva técnica digitocuántica espiritual. Y el otro queda hipnotizado, uy, qué nombre tan extravagante, tan futurista, tan... No, yo voy a que me hagan, que me ayuden. Y va y lo poseen, le pegan de pasadita una deliciosa violada. Claro, deliciosa para el mago negro, porque el otro es la víctima. Y el otro ni se da cuenta. Pero así es la gente, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ser serios y hay que empezar a dejar todo este poco de boberías y comprender que hay que tener respeto por el cuerpo, por la psiquis, por el ser de uno y no seguir de vagamundas y prostitutas en estos lugares. Bueno, eso. Yo creo que con esto complementamos este tema. Estos tres tipos de escuelas que no tienen nada que ver con conocimiento de sí mismo. Conocimiento de sí. El sí es el Padre, sabiduría del Padre. Y el Padre no anda en estas vagamunderías, en estas prostituciones. El Padre es muy serio en sus cosas. Con eso no quiero decir que sea tirano, dictador, no. Es serio. Tiene temple, tiene solidez. Y eso debemos aprender. Y liberarnos de todas estas influencias. A través del trabajo, la reflexión. Entonces estos temas nos sirven mucho para que empecemos a adquirir esa seriedad y no andemos o no sigamos abriéndonos psicológicamente, vitalmente, emocionalmente y hasta físicamente a todas estas fuerzas oscuras que hay en todo el mundo. Bueno, listo, compañeros. Ese es el tema, ese es el complemento. Si alguien tiene alguna inquietud, aclaramos. Bueno, ¿preguntas? Bueno. Víctor. Buenos días, don Luis, ¿cómo está? Yo antes había estado en la escuela de conciencia de Krishna, pero no me alcancé pues como a iniciar con un gurú. Entonces, por esa parte no quedé ligado todavía. Sí, está ligado. Todos estamos ligados. Hay que hacer el trabajo de desligue. Y a todo, la religión católica, la mayoría de nosotros nació aquí bueno, los que estamos acá, creo que todos nacimos aquí en Latinoamérica, en América, y estamos movidos en gran medida por la religión católica. Hay que desligarnos de eso. Cristianos, católicos, bueno, todas las escuelas que hay en el planeta que son oscuras. Los Krishnas, lamentablemente, pues también está prostituido estas escuelas. Y el solo hecho de uno pertenecer o haber pertenecido a una escuela de estas
Eso no se ha, simplemente porque digo, ya no sigo en esto, no quiere decir que se haya desligado. Hay que hacer el trabajo. ¿El trabajo cómo se hace? Pues, ¿qué lo llevó a ligarse allá? ¿Cómo ve a Krishna o el supuesto Krishna que hablan estos elementos? ¿Qué emociones se desarrollaron allá? ¿Cómo se hipnotizó o se dejó hipnotizar? ¿Cómo es la amabilidad, la hermandad, la comida, la risa, el juego, la convivencia, la confianza que hay? Todo eso hay que trabajar. Eso no es, es que ya decidí abandonar esto y ya. No, si no se ha hecho el trabajo, allá sigue metido. Entonces hay que hacer el trabajo. Acabar con todos estos sentimentalismos morbosos que lo llevaron a pertenecer a esa escuela o a cualquier escuela, ¿no? Porque eso no es espiritualidad, eso es espiritismo, ¿no? Y el maestro Krishna, que es un Cristo, no tiene nada que ver con ese Krishna de estos elementos. Allá desarrollan yoes homosexuales muy fuertemente y dañan el aparato, porque allá tienen técnicas bastante pesadas. Pues yo estuve conectado con varias personas que pertenecieron a estas escuelas. Y bueno, había uno que llevó muchos años y allá le enseñaban a que amarrara el falo y lo dañó. Tenían que amarrarse el pipí con una cuerda para no sentir, porque allá se reproducen y tienen sexo cada determinado tiempo. Eso tienen unas técnicas. Bueno, hay un poco de cosas totalmente oscuras que atentan contra la energía sexual, contra la masculinidad. Y se lo pasan es cantando y saltando ahí posesos de unas poco de palabras tipo mantra y creen que con eso es que se van a liberar. Pues desarrollaron todo esto. Eso es prostitución de Krishna, ¿no? Pues Krishna es un dios, un maestro. Pero eso no tiene nada que ver con esa vagamundería de escuela que hay en este planeta. Igual que todas las escuelas, no solo los Krishna, los cristianos que prostituyeron la enseñanza del Maestro Jesús, los gnósticos que en gran medida prostituyeron toda la gnosis. Y bueno, todas las escuelas. Entonces hay que liberarnos de todo eso y no seguir vinculados y entrar en contacto con el verdadero Krishna, que eso es un Cristo, eso no anda con esas vainas homosexuales y todas esas cosas de celibato y amarrarse el pipí, y no es una vagamundería, eso. No necesita uno tener mucha inteligencia para darse cuenta, pero cuando uno está fanatizado es más bruto que los brutos más brutos. Entonces termina uno allá hasta dejándose violar en nombre de Krishna. Es que Krishna dijo, ¿no? Entonces eso pasa con el fanatismo porque es una enfermedad mental. Y bueno, hay que hacer lo que hay que hacer para salir de ahí. Bueno, eso. Es que hay que desligarse hasta de conocimiento de sí mismo, que uno aquí tiene que ser libre. No puede andar amarrado a nada ni a nadie. Libre. Entonces, ¿a dónde pertenezco? Pertenezca a donde se le dé la gana, pero desamárrese. O sea, pertenezca a la única fuerza que debe pertenecer, a la del propio ser. Ahí es donde debe pertenecer. Y respetar, ¿no? Porque no podemos irrespetar la ideología y las fuerzas que se mueven ahí. Hablamos es de yo, ¿no? Y al yo sí no hay que tenerle consideración. El yo debe ser ejecutado. Entonces estamos hablando de el fanatismo que tenemos hacia una fuerza oscura, que en este caso es pseudo Krishna, espiritismo puro, en un determinado sentido. Bueno, eso. Angélica.
Sí, Luis, estos fans de Krishna, seguidores de Krishna, este mantra que hace los cantos de Krishna, Hare, Krishna, no me acuerdo qué más, ¿qué es lo que ellos buscan? ¿Escaparse del yo un instante o cuál es el objetivo? Pues es un estado de fanatismo. Es como cuando hablan de Cristo. En el nombre de Cristo y para arriba el Cristo y para abajo el Cristo y hágale el Cristo y súbale el Cristo y bueno, la misma vaina, puro fanatismo para obsesionar la mente, ponerla a vibrar en determinado sentido y sentirle el fanatismo adoratorio hacia una fuerza oscura y ligar a la persona y bloquear. Lo más importante es bloquear la mente para que la persona no reflexione. Entonces son técnicas oscuras que utilizan de obsesión a través de la palabra, que la palabra tiene poder y el cuerpo obedece a la palabra, la emoción obedece a la palabra. Entonces por eso utilizan mantras o saltos o cantos o esfuerzos físicos o rezos o cosas, pero siempre son con determinado enfoque y hacia allá va la palabra. Entonces queda la persona fanatizada, cerrada y trancada por dentro, entonces ya no puede reflexionar, tipo fanático religioso, no escucha. Y lo que buscan estas escuelas es eso, que la persona no pueda desbloquear la mente, sino que cada vez que le digan algo de una vez como tipo ejército, que también hacen un lavado de cerebro y desarrollan el yo asesino en el chico para que vaya a matar y no ponga problema en una guerra. Es el mismo procedimiento, hay que estudiar las técnicas que utiliza la logia negra para volver a una persona un robot que no reaccione ante una orden. No es para usarla porque eso es pura legítima magia negra, es para matar el yo que está utilizando esas técnicas y comprender cómo se mueve la ideología de una escuela religiosa o cualquier escuela, ¿no? Que fanatiza a una persona y la controla totalmente a nivel mental. Entonces esos cantos y salticos todo el día que Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, eso es obsesivo, eso bloquea, eso adormece, eso droga la mente. Bueno, eso. Raquelita, Raquel. Sí, buenos Cuéntanos. días. Bueno, está mencionando mucho la palabra desligar. Sin embargo, me gustaría saber en acciones efectivas cómo es desligarse. Hablando de la Iglesia Católica, ¿cómo se desliga uno? Bueno, ponle cuidado. Ese trabajo yo lo hice hace un tiempo. Bueno, supongo que habrá fondo en esto. Entonces tú vas a estudiar, por ejemplo, cuando llegas ahí a la puerta de la iglesia y sientes cuando abren o cuando miras hacia adentro, sientes esa paz, esa dulzura hacia el Cristo tan lindo que se ve en el fondo allá crucificado, pobrecito, desgraciados judíos, ¿cómo me le fueron a hacer eso a nuestro Señor? Toda esa vagamundería, eso es lo que hay que matar. Y se arrodilla y siente la presencia del Espíritu Santo, eso es lo que hay que matar, esa presencia, esa cosa, esa meslocería, ese misticismo, esa vagamundería, eso es lo que hay que matar. Y me arrodillo ante Dios Supremo y las benditas almas del purgatorio y la Virgen Santísima y el credo y el Padre Nuestro y el Ave María y los santos óleos. Eso es lo que hay que matar, eso. Esos sentimentalismos morbosos, eso es lo que hay que matar. Así es como se desliga. Y veo al fondo que sale el cura. ¡Ay, padre! ¡Qué belleza! ¡Qué vestidura! ¿Cómo se ve de brillante! Esa porquería, esa vagamundería, eso es lo que hay que matar. Viendo espiritualidades donde no las hay. Mire la realidad. Un reprimido sexual que si le presta al niño 2 días se lo viola, porque el tipo está que, mejor dicho, que explota.
quiere tapar el deseo sexual con represión. Se descuida un niño por ahí o una niña, o bueno, depende si ya es maricón o no es maricón, y lo viola porque es que es muy fuerte, tiene demasiada carga por violentar la fuerza del sexo. Eso es lo que hay que mirar, hay que ver la realidad, salir de ese condicionamiento santurrón que nos metieron o que nos dejamos meter, porque por karma estamos metidos en eso. Entonces, estudiar esas, ¿por qué me pone a rezar? ¿Por qué confío? ¿Por qué creo? ¿Por qué me expongo? ¿Por qué tengo que abrirme psicológicamente, que es que para decirle mis pecados para que me los perdone? ¿Quién es el que perdona? ¿Por qué le dimos esa confianza? ¿Por qué vemos que ese elemento es la representación de Dios en la tierra? Si es un elemento reprimido, peligroso, santurrón, misticón, afeminado, que no tiene nada que ver con la revolución de un Cristo. Eso es lo que hay que mirar, eso es lo que hay que trabajar. Es que yo llego allá y siento la presencia de nuestro Señor. ¿Cuál Señor? Ni qué diablos, quítese toda esa vagamundería sentimentaloide. Aterrice, salga de esa fiebre. Sea serio, sea natural, no ande con esa cosa pegajosa, babosa, santurrona. Eso es lo que hay que estudiar. Eso es lo que hay que quitarse de la psicología. Pero es que la Biblia, no, pero es que la Biblia la prostituyeron. El 60% del libro lo pudrieron. Entonces, ¿qué Biblia ni qué diablos? Y los que la interpretan de acuerdo a sus yoes. Entonces, ¿de qué hablamos? Todo eso es lo que hay que reflexionar y hay que salir de ahí, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, ese Padre Nuestro es una conjuración, pero esa no es la forma de interpretar eso. Eso es, hay que hacerlo con seriedad, con meditación, no con esa cosa fanática, expresiva, vulgar, de tipo santurrón. Que esa santurronería se la metieron fue todos estos célibes y homosexuales debiluchos emocionalmente y mentalmente. Impregnaron a todo el mundo de esa vaina. No, pero el santo papa, ¿qué santo ni qué diablos? Un jefe de la logia negra ahí amarrando a más de 1.000 millones de personas a un falso Dios. Eso es lo que hay que mirar. Todas esas cosas hay que reflexionarlas, hay que trabajarlas, adquirir valor emocional, poder emocional y buscar al verdadero Cristo interno y al verdadero Padre interno y a Dios interno y salir de esa vagamundería externa. Así es como uno se desliga de todos. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido claro y preciso, conciso y espero que ningún cristiano por aquí se me vaya a ofender mucho. Gracias. Bueno, eso. Ahí juiciosos, eso nos ponemos a estudiar toda esa vaina y allá aparecemos allá con todos estos curas que al principio son muy amables, que a mí me tocó, y después cuando uno le dice, no, muchas gracias, ya vengo a renunciar a esta escuela, entonces ahí sí se empiezan a emberracar y empiezan a transformarse en lo que son, demonios. Y lo atacan a uno, pero si uno está con el ser, a uno el ser lo defiende o le da a uno las herramientas para que uno mismo se defienda de todas estas fuerzas. Pero si uno sigue creyendo que allá está Dios y que está la Virgen Santísima y los santos y toda esa vaina, ahora sigue amarradito a todos esos demonios y a todas esas entidades oscuras que no tienen nada que ver con la espiritualidad y la divinidad. Sí, porque a uno le gusta cambiar al ser de uno por cualquier vagamunda y cualquier prostituta externa, psicológicamente hablando. Entonces hay que ser serios. Ya dejar la prostitución, porque esa mente es más vagamunda que un diablo. Bueno, eso. Alexander. Gracias, Luis. Es una pregunta. ¿A qué llaman santos? O sea, qué son los santos? No tengo ni la más remota idea. ¿Me puede ayudar con eso? Gracias. La esfera de los santos es la esfera de los nirvanos.
Y de los nirvanos hacia abajo, pues vienen todas las ideologías religiosas, ¿no? Santos, es que ese es el problema, que cuando habla uno o cuando se hace una expresión santo o Cristo, todo eso lleva a que la persona piense que Dios es ese estado pseudo espiritual o espiritista, religioso, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Dios es distinto, Dios es una fuerza, es un poder, es una energía, es una vibración muy distinta a la que le han vendido en estas escuelas. Por eso hay que acabar con todo eso y empezar a buscar la verdadera espiritualidad interior. Eso está íntimamente relacionado con la vibración de la energía sexual transmutada. Ahí es donde está el poder del Espíritu Santo, la energía sexual. Bueno, eso. ¿Listo, compañeros? ¿Hay alguna otra inquietud? Bueno, entonces nos vamos. Le damos por terminado el fogueo de Fer. Listo, Luisca, muchas gracias. Y creo que hoy no hay más fogueos. No, no hay más. Listo, nos hablamos, Fer. Nos hablamos Angélica, Raquel, Raquelita, Víctor, por aquí, Jane. Bueno, todos los demás. Luis también nos acompañó hoy. Sonia. Luis, gracias a todos. David, Emilio.